Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Aquí está para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, qué gusto saludarte. Buenas noches. Saludarte, Gregorio, a ti, al auditorio y al doctor. Bienvenido, doctor. Welcome back. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez. Pues bienvenido. Ya llegó el que andaba ausente y así es. No consiente nada. Ándale. Bienvenido, qué gusto tenerte de regreso. Gracias, Salvador. Pues ahí por ahí anduvo en reparación general, pero ya lo tenemos aquí listo. Ahí andamos. Bienvenido. Y bien, aparte, lo vemos con buen semblante y con muy buen color. Sí, claro. Hombre, todo. Muy bien, pues comenzamos con nuestra mesa. Digo, nada más para no dejar fuera el tema de las fiestas patrias, la celebración del grito de independencia, el desfile conmemorativo y enfocarnos a la gran cantidad de mujeres que participaron en los distintos grupos. Fue pues distinto a lo que hemos visto en años anteriores. Así que para el anecdotario, queda como algo histórico, se ha considerado, no solamente que sea una mujer la que tenemos al frente del Poder Ejecutivo, que haya sido su primer grito de independencia, que sea la comandanta, como dice ella, con A. Por primera vez en la historia de este país. Por primera vez, ¿no? Una mujer. Eso es un hecho histórico. Que pasó revista y sobre todo ver a tantas participantes, mujeres integrantes de nuestras Fuerzas Armadas en el desfile de ella, Ramón. Fueron 5,000 mujeres para significar incluso hasta paracaidistas, de todo. En todo estuvo presente la mujer. Yo creo que es significante que la presidenta Claudia Sheinbaum está una y otra vez insistiendo en la participación, en la igualdad, en el trato igualitario. Como dijimos, como ella misma pues ahí comentó, no presidió el desfile una mujer porque no hay todavía generalas de división, aunque en la casa sí son, Bueno, esa es otra historia. Pero, qué bueno que se haga esto. Yo nada más lo que digo es que no se abuse tanto porque de pronto a los hombres nos va a tocar después denunciar violencia de género, porque ahora están diciendo por que... exclusión. Por exclusión, claro, porque están diciendo ahora, en Nuevo León queremos que todas las candidatas sean mujeres para la gubernatura. Espérame, la democracia no te implica cuestiones de genética, ni de biología, ni de nada. Tiene que ver con cuestiones de capacidades. Entonces, aquí qué bueno que se dé ese ejemplo, claro, con la participación y que más mujeres decidan. Yo vi muchas entrevistas donde las mujeres decían por qué se habían sumado al ejército. Qué bueno. Inspiradas. Y la presidenta, qué bueno que sea la primera mujer en la historia en 225 años. ¿Cuántos años son? Bueno, fueron 215. Pero realmente esto emula lo que hizo Agustín de Iturbide, ¿no? Hace 200 años. 200 años, es 200 años, exactamente. La primera vez que se hizo un desfile fue hace 200 años. Habían sido 199 años de hombres. Exacto. Al frente de todo esto. Primera vez una mujer, eso sí es para mí muy significativo. Claro, pues fue aquella vez justamente hace 200 años, la primera mujer desde 1825, fue cuando el presidente Guadalupe Victoria organizó una parada militar que siguió la ruta del Paseo de la Reforma a Palacio Nacional. Así es. Con aquel ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide, en la entrada triunfal a la Ciudad de México, ¿Teníamos el dato, doctor? Sí. Bueno, este es un tema muy escabroso, sí. Decía Napoleón que las únicas batallas que se ganan tocando retiradas son las broncas con las mujeres, ¿sí? O sea, ahí mejor córrele, pero... Sí, ¿Él apareció con Josefina? Así es. El asunto aquí es que finalmente este énfasis en, pues digamos que hablar de las mujeres como entes oprimidos, sí, por los hombres, y la presidenta pues darle pues ese realce. En la escolta, pues, solamente había mujeres, por ejemplo. Tal vez hubiera sido más sensato mitad y mitad. Pero bueno, el punto aquí es que se inscribe esto en una condición de este gobierno de estar polarizando, ¿sí? O sea, siempre hay unos buenos, unos malos, y nosotros estamos con esto, ¿sí? Los ricos, los pobres, los explotadores, los explotados, etcétera. Sí, los neoliberales, pues, y nosotros, los buenos, y bueno, sigue esa lógica. Pero la verdad a mí me parece que el día que no nos estemos preocupados por si una persona es hombre o es mujer, simplemente si tenía las capacidades para tener una posición, entonces vamos a tener una condición realmente de igualdad. Por otra parte, las mujeres yo creo que se equivocan, porque si vemos la matrícula, ¿sí?, en las universidades del mundo, en Harvard, en Berkeley, etcétera, y en otros países, ya son más las mujeres que están estudiando que hombres. Y entonces vamos a tener un problema de que ahorita, esto yo sé que a muchos no les va a gustar, pero ahorita nosotros tenemos mujeres que no están preparadas para los puestos que tienen por solamente el hecho de la paridad.
¿sí? Y si seguimos por este camino, dentro de poco, cuando ellas, las mujeres, sean las que estén más preparadas, que así va a ser, por lo que acabo de comentar, entonces vamos a tener a hombres ejerciendo, sí, posiciones que tampoco tienen, sin tener tampoco la preparación adecuada. Y eso es una pérdida social, ¿sí? Esto es una cuestión también política. Sí, a claro. ver, la mujer es el 50% del electorado y maneja el otro 50%. Influye sensiblemente el otro 50% en hijos y en el marido. Entonces, pues hace bien la presidenta políticamente hablando al decir, a ver, es mi rebaño, las mujeres, Sí, sí, sí. y lo que puedan traer al rebaño de su casa es bienvenido, Claro. morenamente hablando. Bueno, las declaraciones que se dieron, ya más allá de cuántas mujeres participaron, y que, bueno, pues un dato histórico, si lo podemos ver así, pero lo que se dijo ahí durante la ceremonia del desfile de independencia, yo quisiera recuperar lo que señaló el secretario de Marina, en donde pues no le quedó otro remedio más que decir, pues ahora sí fuimos nosotros los que dimos un golpe de timón, refiriéndose a lo que hemos venido platicando aquí en muchas mesas y que en las últimas semanas cobró notoriedad por pues la desarticulación de bandas dedicadas al combustible ilegal. Ahora platicamos. Empezamos por acá. Bueno, es que era imposible detener esto, sí. Ramón Alberto tuvo la culpa, pues, de empezar a hablar de esas cosas, del huachicol fiscal, y ahora es un tema que se encuentra en todas partes y cada vez es más escandaloso el tema. Yo creo, pues, que pretender que la Marina sigue siendo esa institución honorable, etcétera, pues es una pretensión realmente, pues digamos que muy torpe, sí, muy inadecuada, porque claramente lo que se mostró aquí fue que la Marina se enlodó, pues, y cayó en el esquema de corrupción en los más altos niveles. Este hombre, nuevo secretario de la Marina, pues trata de rescatar algo, pero la verdad yo lo veo muy difícil y cada vez salen más elementos y se ha hecho un escándalo mayúsculo. Yo creo que el escándalo político más grande de la historia de México es este que estamos viviendo. ¿Verdad? Que marca este Claro. gobierno en los Sí, primeros meses, claro. porque todavía no se llega al primer aniversario. A ver, veamos el contexto, Gregorio y doctor, ¿dónde se dio esto? Una semana en la que, dicho sea de paso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch estuvieron imparables. ¿En qué sentido? Primero, se destapa la cloaca de los dos vicealmirante y almirantes, sobrinos del secretario de Marina anterior, de Rafael Ojeda, de López Obrador. A ver, no hay forma de que diga él que él hace 2 años había puesto la denuncia. 2 años tuvo para haber suspendido a sus sobrinos políticos y haberlos sacado de la circulación mientras se investigaba. No se hizo nada. En esos 2 años ellos agarraron más poder y están metidos dentro del círculo de los grandes barcos y todo lo que está saliendo y apareciendo, y vinculaciones incluso con hijos del expresidente López Obrador. Ya amparados. Ahorita hablamos de eso. Segunda cuestión importante. Agarran a mitad de semana a el líder financiero, al operador financiero de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Segundo golpe de la semana. Y cierran la semana con la captura de Hernán Bermúdez, ¿sí? Sí, en Paraguay. Requena, en Paraguay, que ya está siendo extraditado, ya viene para acá, llega hoy a medianoche. ¿Y cuánto va a cantar ese gallito que siempre estuvo al mando y bajo la sombra del señor Adán Augusto López? Si está Entonces, que no lo a ver, creen, a ver. Sí, sí, sí. Cualquiera que diga que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y particularmente el grupo de Omar García Harfuch, están protegiendo al expresidente, todas estas cuestiones van exactamente y la brújula Para desmarcarse, marca el rancho innombrable allá en Palenque. Dicho eso, la pregunta es, la presidenta hoy dijo que ella no había revisado el discurso como para ver lo que iba a decir el almirante. Secretario de... A ver, el almirante no jaló al decir que había que castigar a los que hay que castigar y etcétera, no jaló ningún hilo negro, jaló el hilo rubio, de Marco Rubio. No es casualidad, es casualidad que apenas Marco Rubio se ha ido unos días antes y que vaya pasando todo esto, y viniera el golpe 1, 2 y 3. A ver, aquí ya se ve
la voluntad política. A la presidenta le corresponde, sí, decir que va a defender la soberanía y que vamos a impedir que entren. Ya entraron, ya están aquí. Y quien no entienda que el almirante, a ver, la Marina es la institución que solía ser más respetada en Estados Unidos, no la defensa, no la Guardia Nacional. Y hoy la Marina es señalada. ¿Qué está pasando? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está moviendo el agua? Y pues creo que es obligado decir lo que el doctor estaba comentando ahorita, lo del asunto de esta cuestión de el famoso amparo de los hijos de López Obrador y otros grupos de guachicoleros. Que hoy salió algo de uno de los hijos de López Obrador, sí, acaba de salir. A ver, no, primero, ese amparo famoso fue interpuesto en Ciudad de México, en Tabasco, en Chiapas, en Zacatecas, el de Leandi y su hermano Gonzalo, en múltiples, incluso a José Ramón en otros lo involucraron. No, el abogado ya está saliendo a desmentir diciendo, yo nunca firmé nada, ni presenté nada y usado mi nombre, ni hay firmas mías. Y ya Andrés Manuel López Beltrán, alias Andy, ya salió a decir, nosotros no nos amparamos ni queremos. A ver, ¿qué están haciendo con todo esto? Desviando la atención para que el titular de mañana sea Andy se ampara o no se ampara y no estén viendo el reflector a Hernán Bermúdez Requena. Ahí está, en el hombre de la barredora. ¿Sí? Entonces están queriendo limpiar el nombre de Adán Augusto, ensuciando el nombre de los hijos del presidente, que no digo que estén exentos, lo he dicho reiteradamente, están hasta acá, pero esta cosa es demasiado burda, a menos que alguien quiera ya poner a los hijos del presidente en el centro, políticamente hablando, para que esto se acelere, y eso solamente puede ser volteando hacia el norte. Pero esa operación burda vendría de parte de quién? ¿De parte de quién? Sí. A ver, va a salir que una de las jueces de Chiapas y el despacho de Chiapas tiene relación con Adán Augusto López. A Adán Augusto le conviene que esto salga, ¿por qué? Porque esto va a ser encabezado por encima del asunto de su entenado Hernán Bermúdez, ¿sí? Requena. Sí. Entonces, ahorita si no hubiera habido esta nota, la foto de mañana sería la llegada a medianoche de Bermúdez, esposado o lo que fuera, lo van a mandar a un penal. ¿Sí? Y ahorita es, los hijos del presidente piden amparo, no pidieron, sí pidieron, el abogado dice que sí, el abogado dice que no, el chisme, ¿verdad? Entonces, cuidado, aquí ya estamos entrando en otros terrenos. Vamos a corte comercial, enseguida regresamos, vamos a recuperar la gráfica, teníamos varias semanas de no presentar. A ver qué pasó en varias semanas. A ver qué pasó con los homicidios, las cifras de homicidios que presenta el doctor Borrego y muchos temas adicionales. Regresamos a las noticias. Y aquí estamos de regreso, segunda parte de nuestra mesa. Después de varias semanas vamos a revisar las estadísticas, cómo se comportó esta cifra que es muy importante porque pues habla del seguimiento que hay en tema de seguridad y las acciones que se están realizando para tratar de disminuir la cifra de homicidios dolosos. Salvador, aquí la tenemos en pantalla y le vamos a revisar qué ha pasado en las últimas semanas. Bueno, miren, como podemos apreciar en la gráfica, de los últimos 5 puntos, solamente uno se nos fue arriba de la línea central y todos los demás son alertas positivas porque son valores que están debajo de la línea que está en el 387, que es la línea de alerta positiva. Entonces son resultados muy alentadores. Esa situación que se dio la semana pasada pues fue inusual. Yo espero que siga bajando. Si ven la gráfica completa se aprecia pues como en términos generales lo que marca es una tendencia a la baja así. Y entonces como tenemos una situación de alerta positiva para esta semana, el diagnóstico es que estamos mal pero mejorando, ¿sí? Y entonces pues ahí van las cosas. Bueno, entonces sí podremos decir que el piso techo se movió hacia abajo, sí, pero todavía no de manera formal. Necesitamos que sean 5 valores consecutivos abajo del... Porque por ahí hace una semana estuvimos otra vez arriba. Sí, un jalón. Eso es lo que nos está haciendo ruido ahí. Okay. Estadísticamente hablando, eso hace ruido. Así es. Bueno, en tema, hoy es 17 de septiembre, no nos había tocado estar en una mesa un 17 de septiembre y creo que es una fecha muy importante, no solamente para Monterrey, sino para el país, porque se cumplen 52 años del asesinato del industrial regiomontano don Eugenio Garzazada. Un día como hoy, en la mañana, pues lo asesinaron, la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿A ti te tocó reportearlo? Recuerdo, yo ya estaba en el periódico del Norte como reportero, tenía 17 años y, ojo,
Me tocó estar en todas las investigaciones de lo que fue el asesinato en el sepelio, entrevistando a los jefes de diferentes áreas que vinieron de todo el país. A ver, don Eugenio, yo creo que la bala que lamentablemente, o las balas que asesinaron a don Eugenio, terminaron por asesinar el espíritu empresarial contestatario con el gobierno. Ahí como que el acto que hicieron Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, manipulando a la Liga Comunista 23 de septiembre, que era un puñado de jóvenes que andaban en la izquierda buscando ser idealistas y demás, los manipularon. Supuestamente iban a secuestrarlo, que no lo iban a matar. Nunca se imaginaron que don Eugenio nunca se iba a dejar secuestrar. Traía su pistola él personalmente, y Modesto, su chofer, traía también su pistolita y dijo, a mí nunca van a secuestrar, siempre lo había dicho él. Salió del carro y él empezó a disparar y le dispararon y él lo mataron. Ahí fue el principio del fin del sexenio de Echeverría, pero también el principio del fin de un empresariado mexicano como el actual, que está completamente callado, sin achistar nada, que a pesar de que el gobierno ideológicamente aplica el absolutismo, la falta de democracia, el apoderamiento del Poder Judicial, ahora viene el asunto de los juicios de amparo, los van a hacer como ellos quieren, la cuestión electoral, todo, ¿qué decimos? Ya todos conocemos la historia. ¿Dónde están los don Eugenios ahora? Don Eugenio fue un hombre que se adelantó a su tiempo y creó junto con otros empresarios de Monterrey cuando no existe el Infonavit, las casas para los trabajadores de Cuauhtémoc y Famosa. Claro. Creó también el equivalente al Seguro Social. El equivalente al Seguro Social para los trabajadores. Para los trabajadores. ¿Sí? Y se metió en el Tecnológico de Monterrey a tratar de influir en lo que era la preparación de las nuevas generaciones, y muy importante, se metió en medios de comunicación para tratar de influir con la opinión, que eso fue lo que no le gustó a Echeverría, y por eso empezó, y por eso se fue y se enfrentó con él. A partir de ahí, todo lo que siguió, doctor y Gregorio, fue un apaciguamiento, porque fíjate que pasó, no fue únicamente que asesinaron a don Eugenio el día 17, sino que el día 18 de octubre, un mes y un día después, fue asesinado en Jalisco Fernando Araguren, el don Eugenio de los jaliscienses. Imagínate tú desde ese país, en ese entonces, 73, los dos principales líderes empresariales liquidados por una supuesta Liga Comunista 23 de septiembre, manipulada desde adentro del gobierno. ¿Qué vamos a hacer hoy frente a lo que viene? Salvador, pues también. Sí, por supuesto que es un tema triste para esta ciudad, sí, porque si algo caracterizó a don Eugenio, pues fue su condición, pues, de ser justo con los trabajadores, sí, y entonces, pues fue una pérdida emocional fuerte. Pero yo quisiera detenerme un poco en el discurso de don Ricardo Margarín Sosaya en el funeral de don Eugenio, porque justamente lo que él plantea ahí es que lo que genera este tipo de cosas es el discurso de odio, de enfrentamiento entre los mexicanos. Y nos vamos con una idea que ahora nos resulta muy familiar, ¿sí? Porque ahora estamos en una condición de polarización donde los neoliberales, los conservadores, etcétera, son los causantes de todos los males, ¿sí? Y bueno, los nuevos neoliberales o gente de izquierda, incluso llegan a decir eso, son la buena opción. Y hay un movimiento de ideas que se ha movido pues a lo largo del tiempo, enfrentadas, ¿sí? Y en el ámbito empresarial es una situación donde se tiene una idea muy capitalista, ¿sí? Muy de capitalismo salvaje, que está en un extremo, y otra idea sindicalista que está en el otro extremo también, ¿sí? Surge un personaje en los 70s, 80s, ¿sí? W. Edwards Deming, que de algún modo, si ustedes ven la filosofía de él, refleja mucho las ideas de don Eugenio, o sea, es muy parecido. Y entonces surge en los 80s una esperanza, pues, de que tuviéramos una situación donde no hubiera ese enfrentamiento. Lamentablemente, y utilizando de manera alevosa la figura de ISO 9000, ¿sí? Se perdió ahí una esperanza de tener una condición más adecuada en la relación de los trabajadores y los empresarios.
Bueno, a Deming no lo asesinaron, pero con el ISO 9000 lo anularon, sí. Y entonces tenemos pues que surge eso, se cancela eso, y luego en los 80 se empieza a dar una situación pues más complicada, que revienta, digamos que por ahí de el 2006, cuando se da el fenómeno, según la OI, de un incremento de la pobreza a nivel mundial muy fuerte. Y entonces, vigente hasta nuestros días el ideario Cuauhtémoc. Claro. Exactamente. Que son los principios y valores de don Y Eugenio. muy significativo lo de ahorita, el ¿no? de lo que pasó, lo que acaba de pasar. Es decir, en el día que se conmemora el aniversario del asesinato de don Eugenio y se honra su memoria, su nieto, José Antonio, bisnieto, su bisnieto José Antonio Fernández Garzalagüera asume como presidente y operador ejecutivo, director general de FEMSA, en lugar de José Antonio Fernández, su padre. Exacto, la empresa que dirigió, exactamente. Más no fundó, porque pues, la fundación viene de 1890 Sí. de Isaac Garza y otro grupo de empresarios. Sí, es pero, decir, del tatarabuelo de sí, José pero Antonio. el hombre que Claro, impulsó don Eugenio Garza Sada. con toda una filosofía, digámoslo así, holística. Claro. Él decía, a ver, esto va a funcionar si hay trabajadores contentos, con una buena casa, con salud, con buenos salarios, ¿sí? Con la ciudad Cuauhtémoc muy famosa, donde tenían sus lugares para recreo, esparcimiento, albercas y demás, ¿sí? Y vamos a darle esto la educación necesaria y vamos a darle esto los libros. Él fue el que trajo ya, se alejó un poco del asunto estrictamente capitalista para hacer, yo diría que es un pionero él, don Eugenio Garza Sada, del capitalismo social. Exacto. Claro. Y esperemos que ahora, con la llegada de José Antonio Fernández Garzalagüera, ¿sí? Este relevo generacional en un día tan significativo como hoy, Claro. FEMSA tome bríos sí. para la siguiente Sí, muy generación. renovados, El ¿no? mismo Claro. José Antonio Fernández ha publicado claro. sus puntos de vista Muy en alineados. línea con esto, hablando de un capitalismo social o algo Así así es. por el estilo. Y bueno, yo espero pues que esas voces finalmente vayan teniendo impulso. Una de las cosas que señala en un artículo de hace como un año es el problema que tenemos de las grandes empresas que no le pagan a las pequeñas empresas y han quebrado empresas precisamente por no pagar a tiempo nada más. ¿Sí? Tema San Pedro, el anuncio que hace Mauricio Fernández, en donde pues vemos que desafortunadamente su salud ha ido en deterioro. Lo da a conocer esta semana y pues anuncia una licencia temporal de 15 días y regresará para retirarse en definitiva de la presidencia municipal de San Pedro Garza García. El punto de vista... Y hoy se anuncia la creación de la medalla Mauricio Fernández Garza en el Congreso del Estado. Pues mira, yo tengo que decir que primero en la parte humana soy empático con el hombre, con Mauricio Fernández Garza en su condición en la que está. Qué bueno que tomó esa decisión, qué bueno que decidió irse por el camino de, como él decía, 24/7 se requiere aquí, yo no estoy en esas condiciones, y ojalá que tenga una recuperación o que tenga por lo menos, como él dice, que Dios calidad de vida y que Dios disponga lo que sea. Dicho eso, que es la parte humana y que, repito, somos empáticos, yo no puedo dejar de señalar que no entiendo cómo se crea una medalla para alguien que, reconociendo que en cosas específicas fue un genio para hacer ciertas cosas, hubo muchas otras cosas en las que dejó mucho a deber. El hecho de haberle entregado, haber pactado con los Beltrán Leiva en San Pedro Garza García para permitirles que vendieran su droga, se fueran las familias a vivir ahí, fue lo que trajo a todos esos personajes que vinieron a vivir con sus familias acá a San Pedro Garza García, creó el famoso Grupo Rudo, lo agarraron con sustancias no correctas en la frontera y le quitaron su visa al entonces alcalde. Y recientemente, por citar unos cuantos casos, hay muchos más, los famosos 1.200 millones con los cuales compró un terreno para su familia. Yo me pregunto, ¿no hay otros panistas que merezcan más la medalla, el nombre de su medalla, como son don Luis Santos de la Garza, el propio papá de Mauricio Alberto Fernández Ruilova, Fernando Canales Clarión, Tere García de Madero? Porque aquí de este lado
el balance no está del todo correcto. 20 segundos para irnos, doctor. No, nada más que de algún modo estoy de acuerdo con Ramón Alberto, sí, pero así son estas cosas. Sí. La cosa de los premios y los reconocimientos siempre tienen ese tipo de asegúnes. La pregunta es, ¿cuál va a ser el ejemplo para qué voy a necesitar yo para recibir esa medalla como ciudadano? ¿Voy a tener que pasar con el crimen organizado? ¿Voy a tener que brincar a un cabildo para hacer cosas? No me parece. Claro. Señores, gracias. Bienvenido, doctor. No olvidemos una cosa importantísima. Lo que acaba de hacer Donald Trump con Jimmy Kimmel, el programa cómico más visto en Estados Unidos, afuera. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que dijo Jimmy Kimmel en alguna cuestión. Y abandonó. No abandonó. Lo sacaron. Punto. Gracias. Próxima semana nos vemos. Regresamos para concluir.